Hola, buenas, me presento, soy Martino Siempre Vivo. Hoy día vamos a hablar eh, de ciertas preguntas filosóficas en mi podcast La Hora de la Reflexión. Básicamente comentándole esto un monólogo que yo hago, eh, que vamos a abarcar diferentes preguntas que según yo nos ayudarían en el día a día. Eh, bueno, Presentándome, primero que nada, soy Martino, tengo 17 años, vivo en Molina y hoy día vamos a hacernos las preguntas de cuál es el sentido de la vida, cómo debemos vivirla, qué pasa después, luego de morir. Bueno, Primero que nada, para responder estas preguntas tenemos que conocer la importancia de esta. ¿Qué es la vida? Bueno, para mí, Martino siempre digo, Eh, la vida es un periodo de tiempo en el cual nosotros como seres humanos pasamos en esta tierra con un propósito. Hay personas que dicen que tenemos distintos propósitos en esta vida o algunos simplemente que no tenemos, ¿cierto? Y ahora vamos a descubrir el propósito que digo yo. Aquí venimos a este mundo, primero que nada venimos de Dios, Dios nos crea y Dios nos da el propósito. Que en esta vida, en este periodo de tiempo, lo que debemos hacer es conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta que hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Y por lo tanto, no hacer las malas y hacer las buenas, valga la redundancia. ¿Y, ¿Y qué son las cosas buenas que hay que hacer? Como dice en la Biblia, hay que venerar a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Y qué es venerar a Dios? Que sale aquí en lo último de Eclesiastes. Dice, en el fin de todo el discurso, el fin de todo el discurso es este: venera a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cierto? Eso sale en Eclesiastes. Y aquí en Proverbios dice, la, la veneración del Señor consiste en aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Bueno, que no hay que ser soberbio y arrogante. También me dicen, pero ¿y qué pasa si hacemos, lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice Dios, lo que nos dice el cristianismo, las religiones? Al final no es nada malo lo que hacemos, porque ¿qué nos dice? Compartir, alegrarse del trabajo, ayudar, amar al prójimo. En fin de cuentas, aunque no haya una vida eterna como prometen, porque se supone que uno hace todo el bien y todas estas cosas, porque esta es una vida pasajera y después tenemos la vida eterna prometida por Dios, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué pasa si no hay una vida eterna? Al final está muy bien lo que haríamos, porque no estaríamos metidos en problemas, no robaríamos, no seríamos infieles, no alejaríamos de la lengua perversa, de todas esas cosas, ¿cierto? Bueno, también vamos a hablar de diferentes puntos de vista de filósofos como son Epicuro y también del estoicismo, que bueno, Epicuro nos decía que en esta vida era una vida sin sentido, una vida pasajera y que simplemente nos teníamos que dedicar a los placeres de la vida, ¿cierto? No sé, a lo que es, a todo lo que nos diera placer, que puede ser el, 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 el beber, el sexo, el no trabajar arduamente, todas esas cosas. Porque al final en esta vida lo que había que buscar es placer, ¿cierto? Y aquí con ayuda. Verdad que mi celular está grabando. Pero bueno. Eh, el estoicismo. El estoicismo es existe una pequeña relación entre lo que dice Epicuro y también lo que dice la Biblia, por cierto, que disfrutar y todo, pero siempre, pero siempre con moderación y como es un balance, un equilibrio entre los dos.
nos dice que hay que dedicarse al trabajo, a, a estar llenito del alma y no a las cosas pasajeras. No dicen que completamente está malo dedicarse a los placeres, sino que de vez en cuando. Como, bueno, ahora existen diferentes cosas como el consumir, ¿cierto? Como un libro que leímos de El consumo me consume, ¿cierto? Que ahí decía que los estoicos consumían, pero moderadamente, y algunos que solamente se dedicaban toda su vida a, a consumir, a comprar, y al final eran esclavos de eso. Ahí teníamos una cierta relación. Eh, ¿Qué más podemos decir? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa cuando nos morimos? Según Epicuro, que nada, que no tenemos alma ni nada, entonces se murió y se murió todo el material y no pasa nada. Y como dije anteriormente, la Biblia, mi opinión personal, es que cuando nos moramos vamos a tener prometido el cielo, vamos a vivir para siempre. Y obviamente que si obramos mal y no somos consecuentes de nuestro acto y al final de cuentas no nos arrepentimos, o puede ser porque puede haber gente que ¿cómo se llama esto? Que obre mal, que se cometa errores, que yo obviamente que me doy cuenta que todos cometemos errores y que no hay nadie que sea perfecto, porque al final en esta vida, según yo, es para aprender y ir mejorando día a día. Eh, entonces, si una persona comete actos impuros y se arrepiente, pero se arrepiente de corazón, como dice la Biblia, va a ser perdonado también, pues, y va a llegar al cielo. Así que ustedes como espectadores de este podcast también me dejarán sus opiniones. ¿Qué más les puedo decir? Vamos a ver, esta la reflexión. Es que tenía una pauta, pero ¿cómo se llama esto? La entregué con mi coordinadora, entonces no la tengo, entonces no la puedo ver. Pero bueno, básicamente este es mi podcast y venimos a hablar de eso. A ver, tenemos la reflexión, eh, tenemos la mención de la fuente y eso. También, ¿qué más podemos abarcar cómo debemos vivir la vida, qué pasa luego de la muerte, el sentido de la vida. En el fin de cuentas, si, si nos vamos a los dos extremos entre Epicuro y lo que dice la Biblia, al final todos podemos concluir que los placeres al final dan placer y nos hacen sentir bien, ¿cierto? Entonces podemos hacerlo con moderación. Incluso en la Biblia dice que el hombre se tiene que alegrar de su trabajo y beber y alegrarse de la comida. Obviamente todas las personas, eh, bueno, la mayoría de las personas toman, pero eso no significa que van a ser completamente borrachos y van a beber todos los días, que al final eso es lo que va a Epicuro y en cambio podemos llevarlo a una moderación y entonces estaríamos haciendo las cosas bien. ¿Qué más nos dice parte de los mandamientos? No sea infiel y si pues póngase usted en el caso de que le sean infiel, usted cómo se sentiría mal, ¿cierto? Entonces, al final lo que nos dice la Biblia es hacer sentir bien a las personas, estar en comunidad, estar en unión, en familia. ¿Y qué nos lleva el placer? Al final los placeres son momentáneos, pero y son adictivos, ¿cierto? Entonces, en el fin de cuentas, como reflexión final, digo yo, Martino siempre vivo, que tenemos que llegar a un equilibrio entre Epicuro y la Biblia y así vivir esta vida. Y sinceramente, si ustedes creen o no que hay una vida eterna,
que disfruten de esta y que no hagan mal y que vivamos todos en una comunidad y que seamos felices y no nos hagamos daño. Y al final este es mi podcast y es un monólogo, así que muchas gracias. Para la otra voy a tener un invitado para no hablar solo como loco. Y eso, lo invito a suscribirse. Y muchas gracias por esto. Y si me faltó algo, discúlpenme. Que estén muy bien y buenas noches.